A continuación, ingeniero Maryagual, vamos a presentar un breve resumen del libro de mecánicas para ingeniería. Está conformado por Xiomara Anchuende Rivera, Brian Cabrera Guamán, Lady Cango Poma, quienes habla Yanela Tobar Vanegas y Ángel Yunga Suárez. Les voy a dar una breve introducción de lo que va a tratar del capítulo 1 y 2 del libro. Nos dice que la mentalidad de un ingeniero debe ser ingeniosa, afrontar los problemas, encontrar soluciones matemáticas, y para esto debe tener bases de matemática, física, cálculo. Pero lo primordial para un ingeniero es el estudio de la mecánica, ya que ayuda a comprender el comportamiento de los factores. Un ejemplo, cuando se hace el estudio para un riego, se debe tener en presencia el comportamiento del agua en la fuente donde se va a extraer la misma. Otro punto sería que para estudiar estática es necesario comprender el significado de estos conceptos: la longitud, tiempo, masa y la fuerza. También se denomina cantidades básicas, al igual que implementar modelos e idealizaciones para simplificar la aplicación de esta teoría. En el caso de la mecánica de los cuerpos rígidos, podemos analizar que la fórmula con el apoyo de estas tres leyes, que es la de Newton. Estas leyes se aplican al movimiento de partículas medida desde el marco de referencia sin aceleración, o como se dice, no acelerado. En lo que también en este capítulo vamos a abordar el estudio de los vectores, que es la acción, la fuerza en un cuerpo. Esta ciencia se distingue entre magnitudes y vectores, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, en la cual vamos a comprender cómo podemos aplicarlos en ingeniería, tanto como ya dijimos, las magnitudes y también sus direcciones. Tenemos ingeniería en mecánica. Para la ingeniería en mecánica, hoy en día el ingeniero tiene muchas, pero muchos sistemas en las cuales ayudan al ingeniero a hacer pruebas y errores. Digamos, un ingeniero debe resolver problemas basados en sistemas de matemáticas complejas. También, como decía, el ingeniero tiene herramientas que ayudan a diseñar estructuras, lo cual permite identificar errores y ayudan al cálculo de estructuras. De estas mismas, como decían, no es que te da dibujando, por ejemplo, el programa, sino es que el ingeniero tiene conocimientos de dibujo, de cálculo, ya sea para todo lo que se encuentra dentro del mismo proyecto. Tenemos también la resolución de problemas. Para la resolución de problemas debemos identificar la información, qué factores hay, dónde está situado. También debemos tener muy presente tener qué vamos a hacer. Eso primero, identificar las informaciones. Luego, elaborar un plan de qué se va a hacer, qué solución se puede dar, identificando las ecuaciones ejercidas dentro del problema a solucionar, ya que podemos identificar el error en una de estas. Y por último, de este paso, visualizar el problema y dibujar un diagrama en el cual tengamos el problema, cuál es el problema y el sistema. También, predecir una respuesta. No es que nosotros seamos adivinos, pero en base a nuestros conocimientos, en lo que hemos estudiado ya como ingenieros, que aún no lo somos, pero estamos en formación, debemos dar una respuesta basada en nuestros conocimientos para poder llegar a la respuesta correcta. Algunas veces la respuesta que damos al principio no puede ser la correcta. Tenemos, por último, dar solución al problema. Ya una vez que tengamos encontrada la posible respuesta,
En base al desarrollo de ecuaciones, comparamos nuestras predicciones, o sea, las respuestas que podríamos haber dado a esta, a ver cuál de las dos o cuál de todas aún puede ser fiable para la resolución de este problema. Tenemos números y espacio. En números, el ingeniero siempre va a estudiar con números. De esto aquí hablamos de algo muy importante cuando resolvemos ecuaciones, lo que son las cifras significativas. En este caso, tenemos que este dato de aquí, 7.250, tiene tres cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Son las cifras que cuentan a partir del punto. Y cuando hay, digamos, si el 0 estuviera de vez del 2, se contaría, digamos, dos cifras significativas. También tenemos el espacio-tiempo. Dice, el espacio es todo lo que nos rodea desde donde estamos parados hasta más allá de las constelaciones. Todo se puede cuantificar en el tiempo, en segundos o también en minutos y sucesivamente en horas. La longitud de metros es usada en Estados Unidos, es pie. Tenemos que cuando alguien hace un viaje o se quiere viajar a la luna, se dice que se mide años luz, lo cual también el tiempo se puede transformar, digo, la distancia también se puede transformar en tiempo. Tenemos algo que es muy importante. Isaac Newton estableció los principios del movimiento con sus tres leyes que hoy en día siguen firmemente en esta, en nuestro día a día. Tenemos la primera ley de Newton, cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a cero, su velocidad es constante. En particular, si inicialmente la partícula se encuentra en reposo, permanecerá en reposo. Esto quiere decir, si tenemos un, digamos, un estanque y el estanque no le va a entrar ninguna cantidad de agua, ya sea por, eh, por lluvia o le dé el sol, y no va a circular, ese se va a quedar estático. Pero en un río, si cada rato va este, esta agua va a circular, puede tener una velocidad constante, dependiendo a qué tramos. Tenemos la segunda ley. Cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre una partícula no es igual a cero, la suma de las fuerzas es igual a la razón de cambio de la cantidad del movimiento lineal de la partícula. Si la masa es constante, la suma de las fuerzas es igual al producto de la masa de la partícula y la aceleración. Y por último tenemos la tercera ley, que es las fuerzas ejercidas por dos partículas entre sí son iguales a la magnitud y opuestas en dirección. Tenemos el Sistema Internacional de Medidas, que es el Sistema Internacional de Medidas. Es ese sistema por el cual podemos tener mediciones a todo lo que tengamos. Digamos, la longitud se mide en metros, la masa se mide en kilogramos, si el tiempo se mide en segundos, los segundos en minutos y los minutos en horas. Luego está lo que conocemos días, meses y años. También, digamos, un ejemplo del sistema internacional, digamos, un newton, esto es igual a 1 kilogramo por metro segundo al cuadrado. Eso es un newton. Tenemos también las unidades de uso común en Estados Unidos. En Estados Unidos tienden a utilizar otro sistema. La longitud no se mide en metros, sino en pie. La fuerza se mide en libras. La longitud también se puede establecer en millas, ya que una milla, como tenemos aquí, es a 5.280 pies. También tenemos lo que es una pulgada, un pie, perdón, es igual a 12 pulgadas. Tenemos lo que son unidades angulares. ¿Qué son las unidades angulares? Son las que nos permiten medir los grados de una circunferencia. Tenemos dos, las que son en grados o en radianes. Tenemos, si 360 grados es una circunferencia completa, 2 pi radianes será una circunferencia completa. Tenemos, por último, la conversión de unidades.
como podemos ver en este cuadro, la conversión en unidades se trata de podernos adaptar a nuestros sistemas en el cual el problema esté ejercido. Digamos, si tenemos todo el problema basado en sistema de unidades, perdón, el sistema internacional de unidades, y tenemos solo una cantidad de unidades que se utilizan en Estados Unidos, va a ser más difícil convertir toda esa información basado a lo que utilizan en Estados Unidos, que va a ser más fácil convertir ese dato a sistema internacional. Aquí tenemos una referencia, digamos, una hora son 60 minutos, un día 24 horas, un pie son 12 slug, una milla son 5.280 pies, una pulgada son 25.4 milímetros, un pie es igual a 0,3048 metros. Dos pi radianes, como decía, son 360 grados, un slug son 14.59 kilogramos y una libra es 4.448 newton. Ya. A mí me ha tocado el tema de gravitación de Newton. Nos dice que una de las contribuciones fundamentales de Newton a la mecánica es postular sobre la fuerza gravitacional entre dos partículas en función de sus masas, masa 1 y masa 2, y la distancia que está representada por la letra R minúscula, entre ellas su expresión para las magnitudes de las fuerzas. Aquí tenemos una fórmula, que F es el módulo de la fuerza ejercida entre los ambos cuerpos y su dirección se encuentra un eje que une a ambos cuerpos. Y G es la constante de la gravitación universal. Es decir, cuando más masivos son los cuerpos y más cercanos se encuentren, con mayor fuerza se atraen. En la cual, en el punto G, en gravitación universal, el valor va a ser calculado de 6.67 por 10 elevado a la onceava de Newton, menos la masa elevado al cuadrado sobre kilogramos. En el cual nos dice aquí, en la aceleración de acuerdo a la gravedad de la Tierra, se moldea como una esfera homogénea de radio. Su aceleración con respecto a la gravedad, una distancia de r desde el centro será, que significa R, RE, que es el peso de un cuerpo que está dado en función de su masa mediante la simple relación. Por lo tanto, G será la aceleración de acuerdo a la gravedad del nivel del mar. También nos dice que G va a variar dependiendo del lugar sobre la superficie de la Tierra. Los valores que se usaría en los ejemplos del problema son G, que significa gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado en unidades de SI, sería gravedad igual a 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Esta se la usa en unidades de uso común en Estados Unidos. Ahora tenemos tema número 2. Vamos a hablar sobre los vectores. 2.1, escalares y vectores. Se llama el valor escalar cuando estamos detallando una cantidad física por medio de un número real. En este caso, por ejemplo, sería lo que es el tiempo, la masa. Ahora, para poder identificar un valor vectorial, nosotros debemos saber que el número real no negativo o su magnitud como una dirección. En este caso, por ejemplo, sería lo que es la fuerza, que sería relacionada con una cantidad vectorial. Vamos a hablar sobre la suma vectorial. ¿Qué nos dice esto? Que la suma vectorial hace referencia al desplazamiento que tiene un objeto cuando se mueve de un lugar a otro ya en el espacio.
Como por ejemplo, se representa aquí en esta figura, donde está distribuida por 3 letras, la U, la B y la W, y se la representa así, U más B más W. Ahora, cuando en ciertas ocasiones la definición de la suma vectorial implica que la suma vectorial es conmutativa cuando U más B es igual a B más U. Ahora, la suma vectorial es asociativa cuando la suma de U más B más W es igual a la suma de U más B más W. Ahora hablaremos sobre el producto de un escalar y un vector. ¿Qué nos dice esto? Que el producto de un escalar, o es decir, un número real, A por un vector U, es un vector que se escribe como AU, donde nos dice que su magnitud es A y entre estas de aquí, el U, donde el A entre paréntesis es el valor absoluto del escalar de A. Por consiguiente, la división de un vector U entre de un escalar A se define como el producto, en donde tendremos la siguiente ecuación, donde U sobre A será igual a la multiplicación de 1 sobre A por U. Ahora bien, las definiciones de la suma vectorial y del producto de un escalar y un vector implica que, vamos a ver a continuación, primero, nos dice que el producto es asociativo con respecto a la multiplicación escalar. Como es decir, que A va a estar multiplicado por BU, va a ser igual a A por B por U. Ahora en el segundo tenemos que los productos son distributivos con respecto a la suma escalar. O sea, la suma de A más B por U va a ser igual a U más BU. Y por último, los productos son distributivos con respecto a la suma vectorial, en donde A va a estar multiplicado por la suma de U más B igual a U más AB. Bien, ahora vamos a hablar sobre la resta vectorial. ¿Qué nos dice esta? Creo que es la más fácil de comprender. Que va a hacer referencia a la diferencia entre dos vectores. En este caso, U y B, tomamos por ejemplo, donde dice que se obtiene sumando U al vector menos 1, B. Ahora, como la siguiente expresión que vemos aquí, U menos B igual a U más lo que nos dice en la definición, que va a estar sumando al vector menos 1, B. Entonces quedaría así expresado, ¿no? La ecuación. Ahora vamos a hablar sobre los vectores unitarios, para finalizar con el tema de vectores. Los vectores unitarios nos dice que son aquellos que poseen un vector y su magnitud, donde éste será igual a la unidad. Es decir, que si un vector unitario E y un vector U tienen la misma dirección, esta se las puede escribir como U, el producto de su magnitud, U y el vector unitario E. ¿Sí ven? Donde aquí está expresado U va a ser igual a U como su magnitud, el producto de su magnitud y el vector unitario E. ¿Ok? Ahora, para finalizar, si se desea dividir algún vector entre su magnitud, este nos dice que dará un resultado como vector unitario, pero ahora solo con una misma dirección, como está aquí, ¿no? El U va a ser dividido entre U, va a ser igual a E. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, este es mi segundo tema, que es componente en dos dimensiones. Como podemos ver en la imagen,
En la figura A tenemos un ejemplo en el cual solo es una línea, que es un vector unitario. En la figura B, como podemos observar, es un triángulo, que son componentes en dos dimensiones. Los componentes en dos dimensiones son los que están plasmados en el plano cartesiano. Por eso, para poder entender esto, debemos tener en cuenta lo que son planos cartesianos, eje Y, eje X. Tenemos en el plano, en la figura B, plasmado una recta vertical, como la podemos ver aquí, que es UY. ¿Por qué? Porque está en el eje de la Y. Y el otro, un horizontal, que es UX, que está en el eje de la X. Tenemos también lo que son la manipulación de la manipulación de vectores en términos de sus componentes. Tenemos la figura A, la B y la C. Tenemos lo que es la A. Es solo es una suma en el cual podemos observar la U y la V y su recta transversal sería, la cual solo va a ser la suma de la U y la V, como sería en un triángulo. Tenemos la opción B, que es los componentes vectoriales de U y B. Aquí la diferencia de esto es que cada uno tiene sus componentes. Aquí ya podemos identificar, como es normal en los vectores, I y J, I que va a pertenecer al eje de las X y J que también va a pertenecer en el eje de las Y. Y por último tenemos C, la suma de los componentes en cada dirección coordenadas es igual a los componentes de U más V en esa dirección. Tenemos los componentes de un vector y sus componentes de otro vector. Tenemos el siguiente que son vectores de posición en términos de sus componentes. Tenemos, como es el segundo tema, vectores en posición de términos de componentes. Este vector es un punto relativo que se expresa en términos de coordenadas cartesianas de ambos puntos. En ejemplo, la figura. Tenemos la posición del vector y sus componentes en A y en V. Tenemos como otro tema, manipulación de vectores en términos de sus componentes. ¿Qué esto quiere decir? Sus vectores vamos a ser manipulados en cuanto a R, que tenemos en la ecuación. De sus componentes, el vector que está X con X, que va a ser A y B, Y con Y, que es lo mismo que ser B con A. Tenemos, por último, vectores de posición en términos de sus componentes. Como podemos observar también, la figura A, donde representamos que podemos observar la posición de sus vectores con la fórmula anterior expresada, y con esto tenemos los dos vectores en posiciones de términos de sus componentes. Cabe aclarar que todos sus vectores pueden ser sumados, multiplicados y restados de acuerdo a sus componentes. O sea, si un vector, tenemos el ejemplo de A por B, este va a ser multiplicado XA, XB. Y lo mismo sería YA y YB. Muchas gracias. Componentes en tres dimensiones. En este tema se explicará la técnica para realizar operaciones con vectores en tres dimensiones. Para ello, primeramente vamos a repasar cómo dibujar objetos en tres dimensiones y como ejemplo vamos a utilizar un cuerpo tridimensional, un cubo. El primer cubo nos permite visualizar la línea perpendicular a una cara. El segundo cubo tiene una vista oblicua, mientras que el tercer cubo nos permite visualizar el sistema coordenado cartesiano alineado por los bordes del cubo. Finalmente tenemos el último cubo que nos permite conocer la representación tridimensional del sistema coordenado. También es importante conocer
que se puede identificar o cómo se puede identificar un sistema de coordenado derecho de la siguiente manera. Se pudo analizar que un sistema coordenado es derecho si se dirigen los dedos de la mano derecha en dirección positiva del eje y se doblan hacia el eje Y positivo y el pulgar apuntará en la dirección positiva del eje Z. También es importante recalcar que un vector U puede expresarse en términos de sus componentes vectoriales U, X, UY y UZ. Siempre vamos a utilizar los ejes X, Y y Z paralelas respectivamente. Entonces podríamos decir que la fórmula del vector U es igual a UX, UY y UZ. También tenemos los cosenos directores. Una manera de describir la dirección de un vector en 3 dimensiones es especificar los ángulos. Y en los ángulos también vamos a trabajar con los ejes tanto X, Y y Z. Entonces tenemos los ángulos X, ángulo Y y ángulo Z entre el vector y los ejes coordenados positivos. Para una mejor comprensión, se procederá a explicar detalladamente los cosenos directores de U. Por ejemplo, vamos a trabajar con un coseno director de E, podríamos decir. Este es un vector unitario con la misma dirección de un coseno U. Es decir, a U le vamos a reemplazar por E. En términos de las componentes, esta ecuación sería, tenemos la ecuación UX, UY y UZ. También podemos utilizar los ejes tanto I, J y K. Entonces, para representarlo, este director de U a E, simplemente donde está U vamos a cambiar E. Entonces, sería EXI, EXJ y EZK. De esta manera, las relaciones entre los componentes de U y E son: UX va a ser igual a U entre EX, UY va a ser igual a U entre EY y UZ va a ser igual a U entre EZ. Simplemente, como dije anteriormente, vamos a cambiar U por E. Entonces, si reemplazamos este valor unitario en los cosenos, podemos obtener lo siguiente. Tenemos coseno del ángulo X, que va a ser igual a EX. Coseno del ángulo Y, que va a ser igual a EY. Y coseno del ángulo Z, que va a ser igual a EZ. Los cosenos directores de cualquier vector son los componentes de un vector unitario que tiene la misma dirección que U. También tenemos los vectores de posición en términos de sus componentes. Y los componentes se obtienen restando las coordenadas tanto del punto A como las coordenadas del punto B. En este gráfico podemos determinar que el punto A está contenido por coordenadas tanto XA, YA y ZA. Mientras que en el punto B están las coordenadas XB, YB y ZB. Entonces, el vector de posición RAB, que va desde el punto A a B, se le representa de la siguiente manera. Tenemos RAB es igual a XB menos XA por I, más YB menos YA por J, y más ZB menos ZA por K. Eso es lo que está representado en el gráfico. A continuación vamos a resolver un ejercicio. En el gráfico podemos analizar que tenemos dos puntos, tanto D como C. Dentro del mismo existen valores. Entonces, vamos a determinar el vector de posición RCD en términos de sus componentes. Ya mencioné anteriormente cuál es la fórmula. Entonces, la fórmula sería RCD es igual a XD menos XC por I, más YD menos YC
por J y más ZD menos ZC por K. ¿Por qué tenemos D y C? Porque solo esos puntos tenemos. Si hubiéramos tenido A y B, serían XA menos XB, perdón. Pero como tenemos solo D y C, con esos ejes podríamos trabajar. Entonces luego tenemos RCD, simplemente vamos a representar los datos en la fórmula. En XD tenemos 2 y en XC 4 por I más 3 menos 0 por J y más 1 menos 0 K por M. Entonces, resolviendo cada operación, nos quedaría RCD es igual a menos 2I más 3J más K metros. También vamos a calcular la magnitud de RCD. Para calcular la magnitud tenemos otra fórmula. Simplemente vamos a elevar a la raíz. Entonces, RCD es igual a R al cuadrado C de X más R al cuadrado C de Y más R al cuadrado C de Z. Siempre vamos a trabajar con los ejes que nos esté dando el ejercicio. Entonces ahora simplemente vamos a reemplazar los datos que obtuvimos en RCD, que sería menos 2 más 3 y más 1. Todo eso elevado al cuadrado entre la raíz. Y resolviendo esta operación nos quedaría RCD 374 metros. También vamos a determinar los cosenos directores. La fórmula para encontrar el coseno director sería coseno del ángulo en X es igual a RC de X sobre RCD. En el coseno del ángulo Y va a ser igual, simplemente van a cambiar los ejes. Entonces vamos a representar datos nada más. Sería en RC de X, sería menos 2 metros para RCD, que sería 374 metros. Realizando cada una de las operaciones, ahí tenemos el resultado. Tenemos el producto punto. El producto punto de dos vectores posee muchos usos. Dentro de ello tenemos la determinación de los componentes paralela y perpendicular a una línea dada para un vector, así como la determinación del ángulo entre líneas en el espacio. Las unidades de producto punto son el producto de las unidades de los vectores, de los dos vectores. Para un mejor entendimiento, podemos decir que el producto punto se refiere como al producto formado por la magnitud de U y B y el coseno del ángulo de U entre U y B. Entonces, la fórmula para el producto punto sería U por B es igual a UB por el coseno del ángulo. Producto punto en términos de sus componentes. En este subtema vamos a determinar una ecuación que nos va a permitir determinar el producto punto de dos vectores. El producto punto de U y V está dado en términos de los componentes de vectores. U por B es igual a UX, BX. Simplemente aquí también vamos a trabajar con los ejes X, Y y Z, ubicándolos tanto en U como V. Y la fórmula entonces sería U por B es igual a U por UX, BX más UY, VY más UZ, BZ. Finalmente podemos decir que para obtener una ecuación para el ángulo U en términos de los componentes de los vectores, se procede a igualar la expresión para el producto punto, dada por la ecuación, es decir, que nos quedaría de la siguiente manera. El coseno del ángulo es igual a U por B sobre V. U por B, anteriormente ya expliqué cuál era su fórmula. Entonces simplemente pondría UX, VX más UY, VY más UZ, BZ y en la parte de abajo nos quedaría igual V.
También tenemos componentes vectoriales paralela y normal a una línea. En esta sección se pudo analizar que la componente de un vector paralela a una línea se denomina proyección del vector sobre una línea. También se determinó que los componentes de un vector paralela y normal a una línea pueden determinarse usando el producto punto. Aquí podemos determinar dos componentes que son componente paralela y componente normal. La componente paralela en términos del ángulo U entre U y la componente vertical UP y la magnitud UP es la siguiente. UP sería el vector unitario paralelo, que va a ser igual a U por el coseno del ángulo. Mientras que la componente normal puede obtenerse en relación al componente paralela, es decir, UN va a ser el vector unitario normal, va a ser igual a U por U menos UP. Vamos a resolver un ejemplo. Los componentes de dos vectores U y V son U 6i menos 5j menos 3k y V 4i más 2j más 2k. Vamos a determinar cuál es el valor de U por V y cuál es el ángulo entre U y V cuando se colocan cola a cola. Para determinar el valor de U por V, anteriormente ya expliqué la fórmula y sería U por V es igual a UX, VX más UY, VY más UZ, VZ. Vamos a proceder a reemplazar datos. En U tenemos 6, en B 4. En UY tenemos menos 5J y BY 2J. Más, entre paréntesis, en UZ tenemos menos 3 y en BZ tenemos 2. Resolviendo la operación nos quedaría entonces U por B es igual a 8. Ahora, ¿cuál es el ángulo entre U y V cuando se colocan cola a cola? La fórmula para encontrar el ángulo sería U por B es igual a UV por el coseno del ángulo. Despejando la fórmula nos quedaría el coseno del ángulo es igual a U por B entre UV. Entonces el coseno del ángulo, ya encontramos U por B, simplemente vamos a reemplazar los datos. Nos quedaría en la parte de arriba 8 sobre, tenemos U y V, a este dato lo podemos representar en una raíz, tanto los valores de V como los valores de B. Perdón, tanto los valores de U como los valores de B. Entonces, en U tenemos 6, 5, 3 y en V tenemos 4, 2, 2. Resolviendo cada raíz, en la primera raíz tendríamos 70 y en la segunda raíz 24. Entonces el coseno del ángulo es igual a 8 sobre raíz de 70 y raíz de 24. A esta ecuación vamos a factorizar. Se resuelve mediante muchos procesos de factorización y es demasiado extenso, pero tenemos claro cómo se puede factorizar. Simplemente fui directamente a la respuesta. Entonces el coseno del ángulo sería igual a 2 raíz de 105 sobre 105. Resolviendo esta operación nos quedaría el coseno del ángulo es igual a 0,195 y vamos a obtener la respuesta del ángulo en grados. Entonces igual se resuelve una pequeña operación para que nos den grados y nos quedaría coseno del ángulo es igual a 78.7. Esta ha sido la parte que me ha correspondido exponer. A mí me tocó sobre el producto cruz. Dice que se define como producto cruz a la operación que se realiza entre dos vectores, los cuales estos se encuentran ubicados dentro de un espacio tridimensional. La operación se basa en que dichos vectores
al ser multiplicados entre sí dan como un resultado de un producto vectorial, en el cual es un vector perpendicular a los vectores que esto se multiplica, por lo tanto es normal al plano que los contiene. En esta sección vamos a dar paso a paso sobre los productos cruz y el producto mixto. Entre los puntos más relevantes acerca de este tema tenemos que el producto cruz de dos vectores diferentes de 0 será igual a 0 si y solo si dichos vectores son paralelos. Además que dicha operación no posee propiedad conmutativa, es decir, el orden de los factores si afecta el producto. Producto cruz en términos de sus componentes. Para poder determinar el producto cruz de dos vectores en relación con sus componentes, se debe determinar el producto cruz formándose en los vectores unitarios I, J, K, en donde se deduce que el ángulo entre dos vectores idénticos colocados cola con cola siempre va a dar como resultado 0. Por ejemplo, 1, I por I igual a 0. 2, J por J igual a 0. 3, K por K igual a 0. En el caso de ser diferentes dichos vectores, el producto cruz de estos dos vectores dará como resultado un tercer vector con signos positivos o negativos. Para determinar el símbolo de este tercer vector, utilizamos la siguiente imagen, como ustedes ven, I por J, I por K, I, JK. Círculo para determinar el producto cruz de dos vectores según el orden de las flechas. En esta imagen podemos deducir que el producto cruz de los vectores adyacentes es igual a un tercer vector con signos positivos, como lo muestra la imagen, ¿sí? Y solo si dichos vectores conllevan al orden planeado de las flechas. Caso contrario, dicha símbolo del vector será negativo. En el siguiente ejemplo, esto se explicará en el producto de cruz de dos vectores en función de sus componentes. Como ustedes ven aquí en el ejemplo, cómo empieza y cómo finaliza. En este caso, ¿cómo podemos ver al realizar el producto cruz en los vectores unitarios iguales? Su resultado es 0. De esta manera podemos simplificar la expresión dándonos como resultados, como lo ven de nuevo. De esta manera se procede a realizar el producto cruz y obtenemos E por D igual, abro paréntesis, EY de Z menos EZ de Y, cierro paréntesis, y menos, abro paréntesis, EX de Z menos EZ de X, cierro paréntesis, J más, abro paréntesis, EX de Y menos EY de X, cierro paréntesis. Es así como definimos el resultado del producto cruz siempre y cuando se utilice un sistema coordenado derecho para determinar los componentes de E y D. Evaluación de un determinante de 3×3. En este punto esto se realiza al mismo proceso anterior con la excepción de que si queremos evaluar el determinante de 3×3, repetimos las dos primeras columnas y se evalúa el producto de los términos de las 6 diagonales que se forman. Además, esto dice que hay que tener claro que al momento de realizar esto, el producto cruz del segundo término, es decir, el término J, este siempre se restará a los demás. Productos triples mixtos. Como lo decía, esto es un proceso que se realiza en relación, como lo dice su nombre, como la combinación de tres vectores entre producto escalar, producto cruz, y en donde se obtiene como resultado un escalar dicho valor. Esto se calcula mediante el determinante de los componentes del vector. Aquí vemos un ejemplo, cómo esto está definido. Aquí está su ejemplo. Hay el término de los componentes escalares, los vectores, cómo empieza, cómo finaliza. Ustedes ven ahí el resultado, que esto se puede expresar como el determinante, como ven ustedes en la imagen. Esto, si se intercambia de vectores cualquiera, en el producto triple mixto se cambia con el signo
pero no el valor absoluto del resultado. Por ejemplo, si como ustedes ven, los vectores, ahí como ven U, V, W, esto forma un sistema derecho y puede demostrarse que el volumen del paralelepípedo es igual, como lo decía, U, abro paréntesis, V por W, cierro paréntesis. Esto es un ejemplo del producto triple mixto. Bueno, esto ha sido mi parte. Gracias. Para finalizar, voy a dar una breve conclusión que nos dice: concluimos que la mecánica es el estudio de las fuerzas y sus efectos, por lo que la mecánica elemental se divide en estática, que es el estudio de los objetos en equilibrio, y la dinámica, que es el estudio de los objetos en movimiento. También los vectores son una forma conveniente de expresar cantidades físicas con magnitudes y direcciones, y existen reglas para manipular vectores, en lo cual estas reglas proporcionan herramientas poderosas para el análisis de ingeniería. En conclusión, la estática y la dinámica está muy presente en nuestro diario vivir, ya que todo lo que nos rodea y hacemos está fundamentado en las 3 leyes de Newton. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.